Bueno, hola, buenas noches a todos, muchas gracias por venir, os agradezco vuestro esfuerzo y así las clases son más entretenidas y todos si preguntáis cosas. Me preguntáis si la psicología es una ciencia. Bueno, la psicología es una parte de la ciencia que estudia la conducta desde el punto de vista científico y para ello utiliza método científico, la contrastación, la formulación de hipótesis y se sustenta en, por una parte, la parte física del organismo, lo que es el sistema nervioso central, las hormonas, y la otra parte es lo que es capaz de aprender el organismo. Entonces, esto lo estudia con forma de leyes, partiendo de la base de que cada persona tiene unas diferencias individuales, tu personalidad es la que es, tu inteligencia es la que es, tu aprendizaje en la vida es el que es, y eso da como resultado una conducta. Pero si nosotros estudiáramos la conducta fuera de la ciencia, sería como decir, pongo una piedra que me cura o me sana. Puede ser que el efecto placebo funcione en determinadas personas o que el sentido común sea el mejor de los sentidos, pero no es en realidad ciencia el sentido común. Y yo, me remitiré a un ejemplo que a veces en clase lo he puesto. Mi abuelo era farmacéutico, era una bellísima persona, y él decía que la diferencia entre un farmacéutico y un curandero no estaban excesivamente separados, que la diferencia fundamental era que los dos sabían que determinadas sustancias, por ejemplo la manzanilla en cocción enfriado durante 8 horas, servía como antiinflamatorio, si lo ponían en un orzuelo o una cosa así, es decir, el curandero y yo lo sabemos igual, la diferencia es que él no sabe qué principio activo tiene, ni cómo se activa, cómo se genera esa molécula por decocción y enfriado, y yo sí. Entonces, él repetirá hasta la saciedad un método sin saber que a lo mejor aquí le un orzuelo y es un pequeño tumor. El sentido común es necesario, por supuesto, para cualquier ciencia, para cualquier persona que trabaja con personas. Si una persona trabaja sin sentido común, puede incurrir en uno de los peores sesgos que tiene la ciencia y es olvidar la finalidad de la ciencia, la filosofía de la ciencia, y es que es mejorar la vida de las personas y de la sociedad. Pero sí, claro que es una ciencia. Es verdad que hay mucha gente lo que ha tenido es un mal contacto con lo que es la psicología. Psicología, yo tengo mucha psicología, como si estuviera en una caja. A mí me va muy bien la psicología, como si fuera una pomada. Yo sería un gran psicólogo porque escucho a la gente, como si fuera la radio Makuto. Entonces, esto, si lo aplicas a una ciencia, dirías, yo trato problemas que se basen en la evaluación, en el diagnóstico y en el tratamiento. La psicología clínica o sanitaria. Y es una carrera que está dentro del catálogo de profesiones sanitarias y se ejerce con colegiación obligatoria, con un modelo de informe, un modelo de trabajo y tal. Pero es verdad que durante muchos años la psicología sí que fue una rama de la filosofía. Hace 100 años, para que nos entendamos. Es decir, los psicólogos vienen de una escuela de filosofía, de qué es la mente, qué es el hombre, qué es... Y esa reminiscencia en España hizo que se estudiara filosofía y dentro de la carrera de filosofía y letras, psicología, como una rama. El paso de la psicología de esta rama de la filosofía a ciencia no es muy reciente. El primer plan de estudios realmente potente fue del año 2003. Se parte de la fisiología, de la genética, de la patología, como corpus, como cuerpo fundamental en el que se basa la ciencia de la conducta. Y luego se deriva pues, a la sociedad mediante la psicología de las organizaciones, a la parte de salud pues, mediante la psicología clínica, o a la educativa, que es todas estas leyes aplicadas al mundo de la educación, del aprendizaje. Pero se basa en la ciencia, seguro. Y mucha gente lo que ha conocido es psicólogos o psicólogas que son con descendencia de hablar, cuéntamelo, y eso sí que es sentido común. Y es verdad que la experiencia pues, da sentido común. Entonces hay gente que trabaja sobre el sentido común. Yo no lo entiendo así, yo lo trabajo así, yo mi tiempo es oro, pero oro no por lo que vale el dinero, sino por el poco tiempo que tengo cada día. Son muy pocas horas las que vivimos cada día, entonces si yo me dedicara a escuchar a la gente y decirle sí, 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 no me dedicaría a esto. A mí me interesa la investigación de las personas. Me interesa saber que he hecho algo real, que he visto algo que existe, saber por qué se produce y cómo he ayudado a que sea mejor o desaparezca, aumente o disminuya en función de lo que pretendamos. Y por esto esta asignatura es muy básica.
Yo cada semana la utilizo, lo que pasa es que no voy al libro y busco, a ver, condicionamiento encadenado, pero lo utilizo, porque pienso, cuando una madre me dice que mi hijo solo come bocadillo de jamón, yo, parece una tontería, pero es que algo le pasa al niño cuando hace esto, si tiene un trastorno adaptativo. ¿Por qué? Porque ha tenido una mala praxis educativa. A lo mejor ha tenido un día que estuvo en la clínica porque tuvo una gastroenteritis y todo lo que comía le sentaba mal y se produjo un condicionamiento aversivo al sabor, al litio, al sodio, entonces algo que le sentó bien es lo único que el niño reconoce condicionado como lo que le sienta bien. Bueno, pues para romper esos modelos de trabajo hay que tener una hipótesis y unas leyes de conducta y empezar. Bueno, pues mañana no le daremos merienda si él no quiere una nueva. Entonces aumentaremos el qué, el drive, la necesidad, la motivación, que tengamos hambre en el patio. Luego, dale la sorpresa y no se lo digas para que no haya resistencia en casa y que él lo descubra. Dale un refuerzo si él ha sido capaz de comérselo. Dale un bocadillo más pequeño para que su apreciación sobre las cosas sea menor. Pero son leyes de la conducta esto. ¿Consigues que se lo coma? Bueno, pues vamos a darle algo que se parezca al jamón york. Una mortadela, porque tiene el mismo color, tiene una textura parecida. Si lo miras, son condicionamientos parecidos. Es más fácil condicionar dos estímulos que son del mismo sector de apreciación de aquel animal, no que el niño sea un animal, pero es más difícil condicionar a un cerdo a que mueva una moneda con el hocico a que mueva hojas de col y luego nabos. Dos cosas que son parecidas, su cerebro las reconoce mejor. Y vas condicionando cosas ligadas a pequeños refuerzos, a pequeñas recompensas, pero sin olvidar que el jamón york le gusta tanto. Porque si no, cuando tomara jamón york, lo tendría sobrevalorado en el recuerdo y percibiría como peor lo otro. Se produciría ensombrecimiento. Es decir, no es una tontería lo que se aprende aquí. Y tú dirás, para resolver un problema tienes que pensar tanto. Pues sí, tienes que pensar tanto, porque si no, no lo resuelves el problema, el niño te dice, no me ha gustado. Y entonces empieza a condicionar peor los sabores nuevos. Que no pasa nada porque el niño come un bocadillo de jamón toda la vida. No, evidentemente. Pero es que esto es un síntoma de que hay un esquema lógico en su cabeza de trabajo que no es adaptativo. El niño se ha enquistado en un determinado problema, eso se ha reforzado por una serie de mecanismos y hay que empezar a romper la lógica del esquema. Pues vamos a empezar por cosas muy sencillas para que él empiece a valorar no el jamón serrano como mejor que el dulce, no, el cambiar como una meta, el aceptar, probar cosas, no tener resistencia al cambio, porque entonces este niño no va a salir de su entorno, tampoco podrá ir a comer a casa de nadie, tampoco podrá tener amigos, porque como él no los puede invitar a comer a su casa, porque como él no puede ir, va sumando trastornos desadaptativos, y en la vida de aquel niño pues va a funcionar mal. ¿Alguna pregunta más? No, podéis preguntar lo que queráis. Bueno, ¿algo más que preguntar? ¿Seguro? ¿Ni sobre el ejercicio profesional? Nada. ¿Sabéis todo? ¿Es qué? Perdón, es una broma. Ahora vi que había alguien que ya tenía traducida la práctica del inglés, pero decía que solo que él tenía el B1 de inglés y que lo había traducido y tal. Hombre, lenguaje científico con un B1 lo veo un poco complicado. Entonces, alguien la pondrá seguro de traducida al castellano o al español y yo la pondré en la carpeta. Esta semana en la carpeta yo os he puesto el tema 4 del PowerPoint dividido en dos partes. He puesto todas las diapositivas del equipo docente, he puesto las 200 preguntas del tema 4. ¿Veis aquí? Supongo que os va bien lo de las preguntas. Me va muy bien para, no solo para aprender las respuestas, sino para aprender las no respuestas. No hay preguntitas aquí. En 17 folios encontré. Y va buceando. Está muy bien hechas estas preguntas, porque es un profesor del departamento para fijar los conceptos de la materia. No quiere decir que sean las del examen, desde luego no lo son. Pero sirve un poco para entender muy bien el tema y luego al repasar
Y luego están al lado donde ponen los cuestionarios en el tema 4 de la carpeta, todas las respuestas. Ya sé que no es un milagro, pero yo para hacer esto tengo que dedicar muchas horas, buscar, colocarlo. Luego hay mucha gente que me lo pide desde otros sitios el enlace a la carpeta y yo se lo doy a todo el mundo que me lo pide. Bueno, el tema 4 es un poco diferente al anterior porque es los principios básicos del condicionamiento operante. El otro era, como decimos, la lucecita, el ojo, y al final con la lucecita ya cerrábamos el ojo. El principio es muy sencillo. Consiste en conocer qué estudios se hicieron para conocer el punto de partida de esta formulación, que es al contrario. Yo muevo la palanca y ¡pum!, me cae la bola de azúcar. A veces muevo la palanca para que no me toque la descarga, habrá uno que será elicitará una conducta, otro será al contrario, la eliminará. Yo aquí en la carpeta he puesto este folio con la diferencia para que lo entendáis muy bien y podáis comparar. Aquí se me veía muy bien. Los dos tipos de condicionamiento, aquí lo tenéis resumido en un solo folio: condicionamiento clásico asociativo, cuándo es repetitivo y cuándo es aversivo, uno cuándo es positivo o negativo. Explica muy bien las diferencias que aversivo no es que duela, sino que disminuye la conducta, los refuerzos. Uno es inhibitorio y otro excitatorio. Uno es señal de que algo bueno no está disponible cuando se apaga la luz, es inhibitorio, entonces ya sabes que no tienes que acercarte al comedero. Y inhibitorio aversivo es que, como lo hagas, se dice muy bonito lo de aversivo inhibitorio, algo malo te va a suceder. Es una forma de decir castigo muy fina, para que lo entendamos. Y luego, en cambio, el condicionamiento operante, que también es apetitivo y aversivo, positivo y negativo, pero en lugar de ir asociado a priori la luz para que te haga la conducta, primero hace la conducta y luego tienes la recompensa. En la naturaleza se ve mucho más el condicionamiento operante en nuestro entorno como diario. Primero trabajamos y luego cobramos. Primero enamoramos y luego tenemos compañía. Primero cocinamos y luego podemos comer. Es mucho más operante la conducta. Aunque biológicamente en el cerebro humano no son dos tipos de aprendizaje diferentes. Pues lo que está un poco cambiado es las recompensas. El condicionamiento operante, así como el clásico es más mecánico para entenderlo y para trabajarlo como psicólogo, el operante hace referencia o yo lo veo más como, está mucho más pensado para programas de trabajo, por ejemplo. Todos los que sean ludopatías, en la ludopatía se ve muy bien. Una ludopatía consiste en haber perdido el control sobre el impulso de gastar dinero para conseguir un premio. ¿Cómo se produce una ludopatía? ¿Cómo alguien llega a ser ludópata? Bueno, porque en el mundo en el que nos movemos, en nuestro entorno, hay una serie de programas de recompensa que nosotros no los percibimos como tal, como es una máquina, como es una moneda, y no pensamos que no me da un premio, vuelvo a meter otra. Nuestro cerebro, como tiene un condicionamiento operante, piensa, bueno, solo es cuestión de que vaya metiendo monedas. Al final, cuantas más monedas meta, más cerca estoy de tener el premio. ¿Por qué? Porque cuantos más días trabajo, menos falta para que me paguen el sueldo, por ejemplo. Son aprendizajes que nosotros tenemos solapados en la vida y que no nos damos cuenta que a veces nos los pueden introducir un poco por la parte izquierda. ¿Qué pasa? Que cuanto más tiempo pasa, sin que tengamos el premio, podemos pensar, vaya, esto sí que es aversivo. Si me voy ahora, ¿qué tendré? Solo mover la palanca y que no me caiga la bola de azúcar. Lo más vale que siga moviendo la palanca. Al final, cuando la palanca se mueve y ¡pum!, cae el premio, uno dice, es evidente que al final me tocaría el premio. Si nosotros nos sumamos el número de monedas que hemos metido con las que hemos recuperado, no nos damos cuenta que siempre perdemos. Entonces, al final creemos que meter monedas nos va a dar un premio. Esto es un tipo de condicionamiento clásico. ¿Qué tiene el condicionamiento operante en el caso de una ludopatía?
Bueno, pues tiene que no sabemos nunca cuánto va a salir, ni sabemos cuánto nos van a dar. Entonces, las expectativas que genera en nuestra cabeza son, nos saldrá el premio gordo y va a ser inmediato. Y según este principio, si nos da un premio pequeño, decimos, pues vamos, estoy más cerca del grande. Y si nos lo da tal, falta menos para que nos lo dé. Entonces se produce una cosa que es la falacia del jugador y es generar una falsa expectativa de recompensa, cuando la realidad es no una falsa, una cierta pérdida segura de dinero. Por esto este tema, si se aprende bien, pues sirve mucho para entender una serie de problemas de las personas, como por ejemplo la anorexia, es un tipo de condicionamiento operante que se basa en no comer, en lugar de ser excitatorio es inhibitorio. Cuanto más pienso de una determinada forma, menos como y más feliz me siento. Pero al final me muero, lógicamente. Bueno. Aquí vemos cómo el condicionamiento operante nace desde las leyes de Thorndike, que era aquel señor que metía los gatos en una caja sin haberles enseñado nada, hasta que el gato, casualmente, normalmente porque estaba nervioso y se movía, tocaba la palanca y descubría que se abría la puerta. Y cuando se abría la puerta, luego tenía un premio. Pues el gato aprendía poco a poco a mover la palanca para abrir. Creías que, quizás la famosa jaula del pobre gato, que la latencia de escape en segundos veías que iba cada vez tardando menos en entrar en la jaula y al final ya tocaban con la patita. Como un poco lo del móvil, con el WhatsApp. Al final cuando suena, ni lo cogemos. ¿Qué es el análisis experimental del comportamiento de la conducta? Bueno, para hacer el análisis experimental tenemos que tener claro cuál es el reforzador, que es el elemento seleccionador de la respuesta que tiene una situación, qué conducta se regula por el condicionador y el condicionamiento operante, o para el otro, y prestar atención al estudio de las relaciones observables y la conducta. Esto, que es un modelo de laboratorio, es lo que decíamos antes de empezar, que es lo que podemos hacer con personas. Nosotros, cuando conocemos a alguien, sin darnos cuenta, tenemos a alguien que va a hacer algo para obtener algo. A lo mejor en nuestra compañía, a lo mejor en nuestro número de WhatsApp, a lo mejor otra cosa, hagan un paseo, nos intentamos. Entonces, vemos qué estilo de conducta tiene para conseguir ese refuerzo. Entonces, a veces aplicarlo en nosotros mismos es sano, pero verlo en los otros mucho más sano. Y enseñarlo a determinadas personas que, por ejemplo, son muy impulsivas en su conducta. Entonces, conocer a una persona y decir, oye, dame el número de tu móvil, es pretender tener la bola de azúcar muy rápido. Hay que graduar el esfuerzo que tiene que hacer una persona para conseguir un determinado premio. ¿Qué nos pasa como psicólogos? Que a veces aprendemos la impulsividad. Y vemos que cuando, en esta asignatura no, pero cuando estudiamos la personalidad, la variable de impulsividad de los 5 grandes sectores que tiene la personalidad correlaciona con conductas que son inapropiadas. Las personas que tienen una impulsividad baja tardan más tiempo y dedican más esfuerzo a conseguir la bola mejor, la que a ellos les interesa. Aplicado en nuestro caso. Bueno, ¿qué es lo que correlaciona matemáticamente con menos espacio de tiempo a mayor recompensa en esta sociedad? La droga. La droga, con un minisegundo de algo, tienes inmediatamente un gran placer, con el mínimo esfuerzo. Es lo contrario de lo que estamos haciendo aquí. Aquí hacemos un esfuerzo sostenido en el tiempo, con casi ninguna recompensa, a veces a probar, pero a veces ni a probar. Y al cabo de mucho tiempo tendremos la recompensa de, desde luego nuestra vida habrá cambiado, seremos personas más completas, más complejas, se supone que más adaptadas socialmente, con unas perspectivas de mejora económica, social, profesional, pero esto lleva mucho esfuerzo, mucho mover la palanca. Es lo contrario de la impulsividad. Entonces, la conducta operante que nosotros observamos en las personas, pues sí que determina su estilo de personalidad. Por eso es importante conocerlo. Bueno, definición del condicionamiento operante. Proceso que da lugar a que la probabilidad se vea modificada por sus consecuencias, es decir,
que tiene el ambiente sobre... No, el peso debe ser que tiene el ambiente sobre ello. Esto no se ve. Voy a cerrarlo un poco porque no lo veo muy bien. Es decir, por los efectos que tiene el ambiente sobre ella. Como esta asignatura es ambientalista, entiende que la mayoría de condicionantes se producen como las recuperaciones espontáneas sobre elementos que nosotros no controlamos, que se han dado como estímulos condicionados al mismo tiempo que condicionamos otros estímulos. Por ejemplo, la gente que juega normalmente es alcohólica. Un tipo de alcoholismo de perfil bajo, de un nivel de alcoholismo en sangre, porque el estar esperando el premio genera un nivel de estrés y de ansiedad muy alto. ¿Qué sucede? Que como el alcohol, mediante los canales del calcio, el GABA positivo, baja la recarga de la sinapsis, estamos en un estado un poco emparados cuando bebemos. Y esto compensa el estrés del consumo del alcohol. Es un efecto colateral del ambiente que las máquinas de juego están en los bares. Luego, el efecto colateral es que las personas que se han adiccionado al juego lo tienen difícil ir a un bar, porque cuando oyen aquella musiquita, que es otro condicionamiento que tienen las máquinas para hacernos jugar, oyes, estás dentro de una conducta operante y te dice, oye, ahora está disponible la máquina. Es como la rata que va allí y mueve la palanca esperando que le dé el premio. Para que veáis la importancia que tiene el condicionamiento operante. Si el resultado de un comportamiento es beneficioso, para el animal, la conducta se fortalecerá, siendo más probable que se emita de nuevo en circunstancias parecidas. Sin embargo, si el resultado de la conducta es perjudicial, dicha conducta tenderá a desaparecer. Bueno, eso es lo que tenemos que enseñar. Contingencia en 3 términos. Educación, respuesta, consecuencia. En presencia de un estímulo específico, el reforzador se presentará sí y solo si la respuesta operante sucede. Estímulo discriminativo. Los estímulos antecedentes también tienen una gran importancia en el condicionamiento operante. Lo que ya acabo de decir de las luces o las máquinas tragaperras, fijaros que tienen en la parte frontal una imagen estroboscópica, como una imagen en 3D hacia adentro con unas luces muy peculiares. Ese tipo de luces se dice, yo no lo he comprobado, pero se dice que son luces que en el cerebro estimulan la zona del núcleo de accumbens, que es donde están las recompensas en el cerebro. Es que facilita la adicción el que haya determinadas luces y determinadas músicas de determinados tonos. Estos serían estímulos discriminativos. Cuando el reforzador está disponible, cuando la máquina lleva 3 minutos o 5 minutos sin que nadie meta monedas, empieza hacia aquella música y todos los que tal se giran hacia allí, cervecita y maquinita. No provocan la aparición de la respuesta, sino que señalan la ocasión para que si la conducta se presente sea seguida de una consecuencia. Por ejemplo, vemos al de la hora que se acerca y vamos corriendo con el telepark a poner, porque todavía no nos ha puesto la denuncia, pero ya sabemos lo que va a suceder. Son conductas operantes, en el fondo, que se basan en el castigo aversivo si no has puesto el ticket. Entonces ya sabes lo que va a pasar. Cuando una operante no es seguida de una consecuencia reforzante, el estímulo que precede a la respuesta se conoce como estímulo delta. Control del estímulo. ¿Cómo los estímulos que preceden a una conducta pueden controlar la ocurrencia de esa conducta? Bien, vamos a ver cómo condicionar conductas operantes. La respuesta se define por los efectos que provocan en el ambiente. Se define cómo es la respuesta en conducta operante, por su función y no por su forma. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros analizamos bien la conducta por lo que pretende, no por cómo lo pretende. Para mí lo importante es, usted quiere conocer a determinada persona. A mí lo que me cuenta es que quiere conocer a determinada persona. La forma como lo pretende hacer puede ser un error o no serlo, pero lo que mueve la conducta no es la forma como lo hace, sino la intención. Eso es lo importante. Yo puedo decir una palabra equivocada, a lo mejor en una conversación, pero lo que puedo pretender pues, es diferente a ofender. Eso es lo que dice. Y las clases de respuestas, dice, cualquier forma de ejecutar una conducta con una función similar se considera una respuesta. ¿Qué es el reforzador? Es la variedad de estímulos y eventos que poseen la capacidad de reforzar una conducta. No todo sirve como un reforzador. Se define en función de los efectos que tiene sobre la conducta.
Para un niño un reforzador será la play, para otro niño será jugar con la pelota. Cualquier suceso o evento que al hacerse contingente con una respuesta cambia la probabilidad de aparición de una respuesta en el futuro, eso es un reforzador. Si nosotros, cada vez que dejamos jugar la pelota con el niño, luego él será mejor y lo que nosotros le damos hace que cada vez que lo dejemos jugar será más fácil que él coma. Es decir, con el caso del bocadillo, si yo consigo que coma uno que no sea jamón, me será mucho más fácil luego que coma chorizo, que coma salami, que coma... Lo complicado es romper un esquema lógico de reforzamiento. Si tú tienes condicionado que mueve la palanca y te cae azúcar, es muy difícil hacer mover la palanca para que caiga otra cosa, que tenga un valor inferior o diferente. Vale. Reforzamiento condicionado secundario. Un estímulo o evento que originalmente no es reforzante, como puede ser una luz o un sonido, puede adquirir la capacidad de reforzamiento mediante la asociación repetida con uno previamente reforzante. La correspondencia entre un evento arbitrario y un reforzador que es efectivo es en el momento actual. Bueno, procedimientos básicos, que es lo que hace más esta asignatura en el libro. Establecer modelos de trabajo, grupo de control, grupo experimental 1, grupo 2. Vamos a ver este cómo es. Bueno, primero, el reforzamiento positivo, que es el que recomiendo a todos los padres y madres que hagan con sus hijos. Contingencia positiva, consecuencia repetitiva, resultado de la conducta, incremento de la fuerza de la respuesta. Ya has sacado, otro día lo vi, mi hija ha sacado un 9. ¿Tú qué has hecho? Pues mira, yo espontáneamente le he dicho, como has sacado un 9, yo te regalo 5 euros para que puedas salir con tus amigos y te vayas a un McDonald's. ¿Qué estoy consiguiendo? Hombre, pues probablemente que tengamos tendencia a conseguir sacar 9 en las notas. Esa es la más fácil. Esta la sabemos todos por un poco por sentido común. Si alguien hace algo bien y nosotros le damos un premio, probablemente mejoramos la percepción. Escape y evitación. Esa es la que es fundamental de ese modelo. Contingencia negativa. Consecuencia aversiva. Incremento, resultado, incremento de la fuerza de la respuesta. ¿Por qué esta es la más famosa o la famosa, la que nos interesa más? Porque el refuerzo positivo es lo que hacían nuestras abuelas, pues lo entendamos. Les decía, si te portas bien te compraré caramelos. Esto sí que lo sabemos, más o menos. ¿Qué es el escape y evitación? Bueno, pues yo creo que es uno de los grandes motivos por los que la gente necesita a veces la ayuda de un psicólogo. Porque hemos aprendido a no hacer algo para no tener una consecuencia negativa. Ejemplos fáciles. Si yo no voy con mis amigos, no comeré lo que ellos comen y así no engordaré. Tendré la percepción de control sobre mi situación. Si lo que quiero es no engordar, pues si no salgo, pues yo en realidad lo que no estoy es enfrentándome a la idea razonable de salir con mis amigos y comer algo sano, comer una ensalada, lo que me corresponda, o hacer deporte para quemar una hamburguesa. En conducta, los criterios de escape y evitación suelen ser conductas que arrancan muy en la infancia, cuando no tenemos capacidad de respuesta hacia un progenitor, hacia un profesor, hacia un novio, hacia alguien que está diferencialmente por encima de nosotros y que no es una persona dotada de muchas habilidades emocionales. Entonces, el miedo a decir algo, por ejemplo, si un niño viene y te dice que ha hecho una cosa mal en el colegio, tu respuesta le pegas una bofetada. Y luego has conseguido que tu hijo no te vuelva a decir en su vida que ha hecho algo mal, porque ya sabe la consecuencia que va a tener. ¿Qué hace? Una conducta de evitación y escape, responde la niña. ¿Cuál es la consecuencia? Incremento de la fuerza de la respuesta. Lo tendrá clarísimo que no te lo tiene que dar. Consecuencia, hombre, aversiva, porque lo que no va a hacer es aprobar. Hay mucha gente que tiene problemas, ves que en la infancia ha aprendido a no enfrentarse a los problemas. No enfrentarse a los problemas muchas veces supone consumo de drogas, porque el malestar que tienes lo compensas de otra forma. Tener una pareja que te agreda o con malos tratos, normalmente no emerge con la persona que tienes delante, sino con un campo de respuesta de tu conducta que en el tiempo se ha sostenido, en lugar de a la primera, es decir, a mí no me grites, directo, porque no soy sordo ni tienes 3 años.
Así, clarito. El que ha soportado que le griten durante 6 meses, luego levanta la mano durante 6 más. Y durante 6 siguientes te la bajan. Ese tipo de sostenimiento de la conducta no nace de la nada. Nace que en lugar de enfrentarse a este tipo de respuesta, hacemos escape y evitación. Buscamos causas emocionales personales. He sido yo que lo he provocado, he sido yo que soy una mala persona, no se lo tendría que haber dicho, la cena no estaba hecha, los niños le han molestado, él está muy cansado, no tiene trabajo, a ver, tiene un poco de más. Eso es una conducta de evitación y escape. Por eso es tan importante que tengamos claro en qué consiste la evitación y escape. Luego está el castigo. El castigo es verdad que la contingencia es positiva, tú haces esto y tú recibes. La consecuencia es aversiva, evidentemente a nadie le gusta tener castigo, y disminuye la fuerza de la respuesta. Normalmente si nos pegan porque pasemos por la puerta dejaremos de pasar. Pero otra cosa es que hayamos interiorizado que no tenemos que pasar por la puerta. Una cosa es restringir una conducta y otra cosa es conseguir interiorizar el valor de la conducta. Por eso a los niños se dice, no lo castigues, porque puede conseguir en un plazo corto de tiempo un aumento incluso de la respuesta. Tú no lo controlarás, pero lo hará en otro sitio. ¿Por qué? Porque si él no ha aprendido que la conducta es negativa, no la restringirá en un determinado entorno, que no es bueno. Y luego, al entrenamiento de omisión, la contingencia es negativa, es decir, tú omites la respuesta cuando está la luz presente, la consecuencia es apetitiva, es decir, no recibes castigo y disminuye la fuerza de la respuesta. Vuelvo a escape y evitación. Si nosotros ponemos una rata en una parrilla separada por una pequeña pared y cuando sale la luz damos electricidad en el suelo, la rata aprende inmediatamente a saltar al otro lado. Entonces, llega un momento que sin darle electricidad, cuando ve la luz, ¡chum!, salta al otro lado. Pero si le damos electricidad del otro lado y ponemos una luz, inmediatamente volver al otro lado. Y si le damos electricidad de los dos, llega un momento que la rata aprende que haga lo que haga, va a recibir electricidad. Una mujer aprende que haga lo que haga, va a recibir. ¿Qué hace? Evitación y escape. Ya ni se opone a su realidad. Entonces, la rata desarrolla tumores, cáncer, consumo de barbitúricos, si puede. El tipo de evitación y escape genera indefensión aprendida. Y la indefensión aprendida es muerte a la larga. Indefensión aprendida es, haga lo que haga, está mal. Haga lo que haga, me regañas. Haga lo que haga, me pegas. Haga lo que haga, si me tengo la culpa. Conclusión, no hago nada. Y cuando la gente interioriza el no hacer nada como respuesta, que es esto, que es incremento de la fuerza de respuesta, si no haces nada es una tasa de respuesta, no lo olvidéis. No opones, es una tasa de respuesta. Se instala ese tipo de respuesta y al final el organismo muere. Bueno, esto es el cuadro de cómo se produce el refuerzo positivo y negativo, tanto en la apetitiva y la aversiva. Aquí aparece la evasión y escape. Bueno, refuerzo positivo, entrenamiento de recompensa. Tiene lugar en el momento en que la consecuencia apetitiva se presenta de forma contingente con la respuesta, lo del premio los caramelos, la paga a final de semana. A final, no al principio, porque veo padres que compran la moto porque han suspendido porque el hijo dice que va a aprobar. Esto sería un milagro. ¿Es verdad o no? Bueno, pero sorprende la cantidad de gente que dice así. Tú te lo comes. Y dices, bueno, no quieres esto, bueno, pues mira la televisión y luego te lo comes. Es al revés, esto es, primero cumples y luego tienes la respuesta. Educar consiste en esto, en establecer reforzadores suficientes para conseguir establecer conductas motivantes. La universidad funciona así. El reforzador es el libro, el tener el título, el tener un trabajo mejor, el prosperar socialmente, y el esfuerzo es darle la palanca, aquí estudiar los test y aprobar. Somos como ratas aquí, todos. Bueno. Reforzamiento recompensa. El resultado es un aumento de la fuerza de la respuesta y el moldeamiento o método de aproximaciones sucesivas suele ser lo correcto. Si nosotros damos un refuerzo muy grande, tenemos que sostener un refuerzo muy grande a lo mejor con una respuesta muy pequeñita y al final llega un momento que no hay respuesta posible, no hay refuerzo posible. Hay que ser capaz de hacer un moldeamiento, es establecer la conducta en sus tramos de refuerzo para ver la mejora de la respuesta. Escape y evitación.
El escape es cuando el resultado de una respuesta operante consiste en la eliminación de un evento de naturaleza aversiva. Bueno, si yo escapo, si no le digo nada, no me gritará. No le diré que los niños no me han dejado dormir o están enfermos y así no se pondrá nervioso. Evitación. Cuando el resultado de una respuesta impide que se presente un suceso de naturaleza aversiva, que es lo mismo, que es lo que se llama refuerzo negativo, contingencia negativa e incremento de respuesta. Si lo interiorizáis con este ejemplo lo veréis muy claro. Y luego el castigo o castigo positivo, que es disminución de la fuerza de respuesta cuando se aplica una consecuencia aversiva contingente con la respuesta. Entrenamiento de omisión y castigo negativo. El procedimiento de condicionamiento operante que tiene como resultado una disminución de la fuerza de respuesta cuando se elimina, previene una consecuencia repetitiva de forma contingente a la respuesta. No entregar una recompensa cuando se presenta una conducta no deseada. Bueno, yo suspender la paga. Si tú esta semana has suspendido, yo no es que te castigue, yo te elimino una consecuencia positiva. Es este tipo de lo que se llama el refuerzo negativo. Determinadas conductas, tú si las haces, consigues que no tengan determinados refuerzos, que no es lo mismo que tener un castigo. Es sutil la diferencia, pero es diferente. El refuerzo negativo en la educación es bueno porque enseña, como digo yo en mi trabajo, lo que no te enseñan tus padres te lo enseña el Código Penal. ¿Cierto o no es cierto? Bien cierto. Y las normas de refuerzo negativo son las que uno tiene que interiorizar, que tengo que dejar de hacer según qué cosas para no tener un premio. Primero perder un premio, pero luego vendrá el castigo. El castigo ya sabemos lo que es. Bueno, extinción en el reforzamiento positivo. Bueno, se dan lo que comentábamos antes, la recuperación espontánea. Cuando dejamos de dar la paga, vemos que se vuelve a estudiar. Los niños cuando han cogido un determinado hábito lo hacen, se lavan los dientes sin que haya un premio. Se produce lo que se llama el estallido de la extinción. De repente parece que se han roto las normas y luego se recuperan. Y se produce un aumento en la variabilidad de la respuesta. Un niño que deja de, por ejemplo, suspende una asignatura, de repente suspende asignaturas aleatorias. No sabemos muy bien por qué, porque se produce esta variabilidad de respuesta. Y luego se producen respuestas emocionales incondicionadas. Las famosas rabietas cuando no te lo esperas y dices, ¿qué le pasa a este niño que no estaba llorando? Pues este tipo de conducta operante. Y le pretende con esto conseguir lo otro. Aquel te lo ha pedido y no lo ha conseguido, ¿qué hace? Grita y patalea para conseguir la misma respuesta. Bueno, resistencia a la extinción. Es el efecto del sobreentrenamiento en la extinción. Si nosotros a un niño le damos una paga no sistemática, porque yo le doy la paga sistemática creo que es un error. Si nosotros damos un resultado, cromos, a un niño que se va a dormir solo, se lava los dientes y no hay que estarle encima, pues llega un momento que el premio cromo en su cerebro ya no tiene el mismo valor que tenía al principio. Creo que es así. Entonces, se produce una extinción del reforzamiento porque lo que le producía el estímulo de emisión de la respuesta deja de tener valor en su cerebro. Entonces hay que cambiar los reforzadores de vez en cuando. Si nosotros comemos nuestro plato preferido cada día durante 2 años, deja de ser nuestro plato preferido porque hemos percibido la necesidad de volverlo a comer. El efecto del reforzamiento parcial, contacto con las contingencias, teoría de la frustración, magnitud del reforzador, continuo versus parcial, inmediatez de la recompensa. Bueno, yo me centraré en la inmediatez de la recompensa. Las recompensas son mucho más potentes en la medida que suceden inmediatamente después de la conducta. Es decir, la misma recompensa, un profesor que entrega la nota a los 2 días, da una percepción a sus alumnos de mejor nota que los que lo entregan a los 25 días. Y en la UNED lo sabemos bien esto. O sea, un equipo docente que entrega la nota, pone en la plantilla, el último día de los exámenes, cuando se le pregunta a los alumnos para qué sirve la asignatura y la percepción que tienen de utilidad, la valoran mejor que los que tardan más. O si tardan, como hay equipos docentes, que tardan 30 días en poner la plantilla y dar la nota. Cuando tú tienes el resultado, has extinguido, en cierta manera, la percepción de que has aprobado. Y lo separas del resultado. Mientras que si es muy cercano al esfuerzo,
Tú percibes que has dado la palanca, que estás estudiando en la biblioteca 15 días y el resultado ha sido muy bueno. Pues, ¿por qué? Porque las conductas operantes, la inmediatez de la recompensa forma parte de la recompensa. ¿Qué pasa? Que por el camino, por ejemplo, desde que te has examinado a que sale la nota, pueden pasar muchas cosas en tu vida. Que pueden no hacer tan importante el haber aprobado, no recordar tanto el esfuerzo que has hecho, haber tenido otra clase de reforzadores, y diluyes esa respuesta de he aprobado con otros operadores que como difuminan resultados. Un niño que se ha comido el bocadillo hoy, dale el premio hoy. Porque si se lo das dentro de una semana igual, primero, es muy probable que haga algo mal durante ese camino. Y te cuesta más darle los cromos. En cambio, esa respuesta queda inmediatamente reforzada. El TR, lo que se llama en esta asignatura el tiempo de respuesta, correlaciona directamente con la potencia del reforzador. Es una cosa de ley fija. Luego, la magnitud del reforzador, fijaros que hay dos en negro y dos en negrita, porque son más importantes. La magnitud, si es continuo o parcial. Hombre, los reforzadores cuando no son continuos son mucho más eficientes que cuando son continuos. Y cuando son parciales son mucho más eficientes que cuando son constantes. Un niño valora más si la respuesta de refuerzo no está prevista, es sorpresiva, es mucho más potente. Es decir, decirle a un niño a la salida del colegio sin que lo espere, como hace 15 días que te vas a dormir solo, como hace 15 días que cenas, como hace 15 días que haces todos los deberes, hoy vamos a la feria, a que montes, ese impacto no esperado y en tiempo respuesta corto es mucho más fuerte como reforzador que él prevea que va a ir a la feria. Porque ya, en cierta manera, lo desgasta el premio pensándolo. Así es, el impacto es inmediato. ¡Pum! Luego, parciales que si damos mucho en feria, una atracción pierde valor. Es decir, no podemos dar 50 cromos, 50 sobres de cromos, porque entonces el valor que tiene uno se diluye. Más vale darle pocos, más veces, que todos una sola vez. Condicionar la conducta moldeándola a sus fases, haciendo no seguidos, sino de vez en cuando reforzadores, lo que sostiene el aprendizaje de una conducta operante. Si tú siempre te portas bien, si tú siempre te lavas los dientes y tal, vas teniendo reforzadores que no esperas. Son mucho más efectivos. Bueno, la renovación consiste en la recuperación de la respuesta extinguida en un contexto diferente en el que se llevó a cabo el procedimiento de extinción. Es decir, que es verdad que las conductas que se extinguen en un determinado escenario, por ejemplo, en una institución penitenciaria, no está garantizado que no se recuperen fuera del escenario donde se han extinguido. Porque hay claves que nosotros contextuales no controlamos, los amigos, la familia, la presencia de la droga en la calle, que es fácil que recuperen una conducta. Por eso los programas de ingreso en centros o en instituciones se practican las salidas parciales y los permisos, para que tú vayas teniendo contacto con los estímulos que te pueden hacer recuperar, renovar una conducta, pero poco a poco los vayas controlando. ¿Cómo? Con análisis a la vuelta, con una intervención psicosocial con tus psicólogos en el centro, con tus trabajadores, para ver cómo se está produciendo la reinserción. Porque renovación viene a ser un poco reinserción. Bueno, y el restablecimiento es que después de una respuesta instrumental es extinguida, los sujetos son expuestos de forma no contingente al reforzador empleado durante la adquisición, lo que da lugar a la recuperación de la conducta. Es decir, sí, o sea, expuestos de forma que no se pretende que tenga la renovación. No es que salgas y te digan, venga, toma droga, la quieres, sino pues determinada música. Música que tú escuchabas con los colegas cuando rapeaban y consumían tal sustancia. Entonces, no siendo contingente, quiere decir, no está previsto que sea así, pero que se da de alguna forma en el entorno. Va a ser no contingente, puede ser que tengas depresión, porque te has quedado sin trabajo. Entonces, esto desencadene la conducta que tú, ¿qué es lo que hacías cuando tienes depresión? Tienes ansiedad. Bueno, ¿qué hacías cuando tenías ansiedad? Porque como consumías droga, tenías ansiedad antes del consumo.
Entonces, ahora que tienes ansiedad, recuperas el consumo de la droga. En una conducta que no era contingente una con otra, pero que se ha convertido en contingente. Y se produce restablecimiento. De hecho, en los programas de abandono de consumo de sustancias no se habla no se dice dejar la droga para siempre. Se dice, vamos a dejarla por un periodo de tiempo, lo más largo posible, asumiendo que eso va a formar parte de la extinción de la conducta de consumo, pero que se dan en general conductas de recuperación espontánea, es muy frecuente, que es cuando se producen lo que se llaman, mal dicho, las sobredosis. Fenómenos del condicionamiento operante. Bueno, esta es la diapositiva. Vale, 19. Lo dejaremos así porque sé que es muy tarde y estoy muy cansado. Yo también estoy cansado hoy. Ahora, si queréis, hablamos 2 minutos más sobre esto y muchas gracias por haber venido y muchas gracias a todos los que me escucháis y me pedís.